Habíamos hablado que veraneabas mucho en un camping de Castelldefels, había un club marítimo. Pasó el tiempo, te regalaron la primera tabla y un día coincides en el agua con Daniel Alvite en el club. ¿Quién es Daniel Alvite y qué pasó ese día? Sí, bueno, realmente yo en aquel momento no sabía quién era Daniel Alvite, lo conocí en el camping. Sus padres también cogieron una parcela, creo que estuvieron 2 o 3 veranos, y un día pasando, él estaba en la entrada del camping y pasando por allí vi una tabla de surf y pensé, ostras, no estoy tan loco, hay más gente como yo, ¿no? Y claro, pues la relación de jovencitos, pues todo es más fácil, empecé a hablar con él y el primer día que hubo olas, que estuvimos los dos, nos fuimos al agua. Yo llevaba mi tabla que le entraba agua por todos los sitios y él llevaba un longboard que yo seguramente en aquella época no sabría ni lo que era un longboard, y pasamos una sesión en el agua. Yo igual cogí 2 olas y él se infló, cogió 20 olas por lo menos. Sí que es verdad que él tenía mucho más nivel que yo, pero me acuerdo de salir del agua, preguntarle tío, ¿qué pasa? ¿Por qué yo no cojo estas olas, no? Y me dijo que aquí en el Mediterráneo, que al final un longboard te daba muchas más posibilidades, y me lo dejó probar y eso ya sí que fue la perdición del todo. Yo pesaba muy poquito, era muy poco corpulento, con cualquier mini onda me ponía de pie y aquello me permitía coger muchos más días de olas. Al final sí que necesitamos unas mínimas condiciones, pero puedes entrar días mucho más polivalentes, no necesitas un gran swell para poder ir al mar. Al final son tablas que tienen mucho volumen y con poquita ola ya puedes darte un baño disfrutón. Ahí fue entonces cuando descubres el longboard. No hemos contado quién era Daniel Alvite. Sí. Bueno, en aquel momento Daniel estaba trabajando, reparando tablas en el Drac, una tienda que había en Barcelona, y un taller. Y claro, él era una enciclopedia abierta para mí. Yo tenía muy poca cultura de surf, lo poco que había podido adquirir en la escuela. Y él me contaba, aparte él viene de Argentina y él era una persona que está, y está muy metida en el tema del surf. De hecho ahora es shaper, hace años que está viviendo en Galicia, ha estado compitiendo y es uno de los referentes del longboard aquí en España. ¿Qué descubriste con esa tabla larga? Pues también tengo tabla corta y me ha servido mucho para el longboard, y también he hecho algo de tabla corta, pero sí que es verdad que esta gente que te comentaba de la escuela luego montaron una tienda de surf en Castelldefels que se llamaba High Wind, si no recuerdo mal, y ellos casi todos andaban en longboard. Sí que es verdad que era una gente, para mí en aquella época, mayor, ¿no? Igual tenían 30, 40 años, ahora lo veo desde otra perspectiva, pero también les hizo gracia que alguien que empezaba y de tan jovencito le llamara la atención el longboard. Entonces como que me acogieron mucho y ya no me planteé otra disciplina de surf. Iba con ellos hacían longboard, yo me inflaba a coger olas y ¿para qué cambiar, no? Así que luego con los años, cuando empecé a subir al norte, vi que el longboard en según qué condiciones no era fácil, y menos con un cuerpo pequeñito, costaba mucho de mover, y sí que compré una tabla corta y me ayudó mucho a aprender a mover el longboard, porque las primeras veces, entre que fue autodidacta, sí que ellos me enseñaron un poquito, pero tampoco tuve gran ayuda. Se me hacía un mundo. Yo bajaba la ola, intentaba girar, pero yo giraba y la tabla seguía recto. Fue una guerra, era como conducir un tráiler, ¿no? Y ¿cuánto tardaste en controlarla? Pues no sabría decirte, porque la constancia que tenía en aquella época tampoco era. Al final dependía mucho de quién me podía llevar a la playa, ¿no? Con 12, 13 años ya tenía un longboard, faena tenía para transportarlo, no me daba ni el brazo para cogerlo y llevarlo al agua, me lo tenía que llevar en la cabeza. Y mi abuelo, pobre, sí que comió muchas horas de surf. Desde el camping me llevaba por Ginesta, luego descubrí Sitges, aquello ya era como irse lejos, ¿no? A surfear. Y no fue fácil el tema de controlar el longboard. Los primeros años era
era una guerra porque me costaba, sobre todo cuando estaba grande, me costaba mucho girarlo, ¿no? Hasta que alguien, no me lo recuerdo quién fue, y me dijo: rema un poco en diagonal, hijo, que si no, no vas a parar de clavar la punta. Y igual ya cuando fui adolescente, que ya tenía más autonomía, me cogía el tren, cargaba la tabla, la gente me miraba entrar con el cacharro ese en el tren. ¿Te sentías como un bicho raro? Totalmente. Sí. En invierno, ahora al final nos hemos acostumbrado a ver gente en el agua, pero cuando yo empecé recuerdo en días de Sitges de ser pues, los que habíamos ido, 4 o 5 personas, días de mucho frío, salir del agua y la gente nos miraba con una cara de esta gente que hace, ¿no? Sin embargo, un lugar donde sí te sentías comprendido y no te sentías un bicho raro, el Tàctic de Barcelona, ¿no? El Tàctic fue un gran descubrimiento porque, bueno, al final mi familia cuando vio que esto ya era serio, porque yo siempre pedía cosas, de cualquier deporte me llamaba la atención y claro, no son deportes baratos. ¿Te sentías comprendido por tu familia en ese tiempo? Sí, la verdad que nunca me han puesto mucha pega, pero porque ya han sabido que si no eran los patines era el skate, si no cualquier cosa que me pudiera montar yo era feliz, bicicletas, lo que fuera. Pero lógico que al final un niño pide cosas y hasta que no vieron que realmente era algo que me gustaba y que le dedicaba mucho tiempo, pues tampoco invertimos en ello. Ya cuando Daniel me vendió el primer longboard, ya empezamos a buscar neopreno porque sabían que me iba a meter en el agua sí o sí y entonces necesitaba material porque en invierno pasaba mucho frío. Y yo en aquella época vivía en el Raval, allí había una tienda de submarinismo, un vecino del camping me regaló un traje de submarinismo que me iba grande, me lo arreglaron, pero con aquello era imposible de remar porque te quedabas como... Y preguntando al final descubrí el Tàctic y cuando entré ahí aquello era un paraíso del surf, gente que hablaba de surf, que no te miraba raro, donde había material de verdad de surf, que no te tenías que adaptar a... Y fue un cambio en mi vida, la verdad que me trataron muy bien. Con Paco también le hizo mucha gracia que un crío con 14 años fuera a pedirle: no, quiero un longboard y lo quiero así, así y así, me miraba, se le hacía raro. Ha llegado a tanto tu pasión que eres campeón de Cataluña, ¿no? Sí. De longboard. Sí, gané, el año pasado no se celebró la prueba, lo gané en 2022 y eso me abrió las puertas de la Federación Catalana y soy el representante de longboard en modalidad cuando vamos a campeonatos de España. Te has formado también como surfista, ¿no? ¿Tienes algunos cursos? Sí, bueno, al final vi que lo de trabajar de educador, pues aunque cada vez tengo más recursos, la edad te condiciona, ¿no? No me es tan fácil acercarme a los jóvenes en la calle cuando tenía 20 y pocos que ahora con 36. Entonces se me presentó la oportunidad de hacer el TD1 de surf. Y ¿por qué no? El saber al final no ocupa lugar. Y a raíz de ahí pues vi que se me habían abierto otras puertas y a finales del año pasado me saqué también el curso de juez de surfing y me estoy planteando sacarme el TD2 y seguir mi formación por este ámbito. Eso quiere decir que quieres dedicarte profesionalmente más adelante a esto, ¿no? Sí me gustaría dedicarme al mundo del surf porque al final es lo que me apasiona y todo, y que con los horarios de mi trabajo le puedo dedicar mucho tiempo porque casi todas las mañanas tengo libres. Aún así veo que me limita. En tema de competiciones, de viajes, me limita mucho. Y bueno, creo que es una rama que me gustaría probar. No sé si podré vivir de ello y de qué manera, porque empecé enfocándolo de una manera y una vez te metes en este mundo pues se te abren otras puertas que realmente ni sabía que existían. Y lo primero que pensé es que me tenía que formar. Luego ya veríamos para dónde encaraba la vida, pero que la formación era importante. Se está formando una gran comunidad de longboarders. Eres parte también de la Long Tribu. Sí, colaboro con Claudia de la Long Tribu. Claudia de Gispert. Claudia de Gispert. Y pues la conocí a raíz del Campeonato de Cataluña. Luego coincidimos, estamos haciendo también desde el año pasado el circuito del Mediterráneo que se llama Germanolog,
Quedamos en la primera prueba, nos conocimos y fue como un amor a primera vista, ¿no? Coincidimos muchísimo, es una persona con la que coincido muchísimo y el proyecto que está creando me parece maravilloso porque cuando yo empecé en el surf, ya da igual en el longboard en qué modalidad, cuando yo empecé en este mundo, si hubiera habido un proyecto así, mi vida hubiera sido mucho más fácil, hubiera dado menos bandazos, la gente me hubiera podido explicar. Creo que me hubiera sentido mucho más acompañado y procuro colaborar con ella en todo lo que puedo. Circuito Mediterráneo de Longboard, ese es el German Orlog y se desarrolla, se celebra en Valencia. Sí, esto nació el año pasado. Pepo es un apasionado del longboard y en Valencia tienen muchísima cultura de longboard. ¿Más que aquí? Mucha más que aquí. Sí, eso que igual de olas nosotros tenemos más frecuencia y olas igual más potentes que ellos, pero allí hay muchos clubs, muchas escuelas y hay mucho germano, ¿no? Como la propia palabra dice. Tienen muchísima cultura, quedan en el club el fin de semana, es su punto de encuentro, da igual que haya olas, que no haya olas, tienen mucho material allí y eso les facilita, ¿no? Al final quedan allí, por poco que haya se meten y cuando no se anima uno, se anima el otro y la verdad que me encantó la cultura que tienen allí y hasta la envidiamos un poquito, ¿no? Y dijimos, ostras, pues ¿por qué no intentar esto en Cataluña? Sí. ¿No? ¿Y eso es lo que estáis intentando con la Long Tribu? Sí, un poquito es dar a conocer este deporte y que la gente que empieza, que no se sienta sola, que al final somos muchas las personas que hacemos longboard y hay muchos recursos para ello y bueno, pues todo lo que podamos colaborar a fomentar esto y a fomentarlo desde un punto de vista más sano, porque al final se ha masificado todo y cualquiera hoy en día puede comprar una tabla en Decathlon o en cualquier plataforma de segunda mano, irse al agua y luego estamos teniendo los problemas que estamos teniendo, ¿no? ¿Qué problemas estáis teniendo? Pues de playas masificadas por gente que no sabe, que nadie le ha enseñado tampoco y eso hace que se pongan en peligro, que pongan en peligro a otros surfistas. Y ya que el surf al final es un deporte que creo que ha llegado para quedarse y que solo hace que crecer, pues ya que ha llegado hagamos las cosas un poquito bien, ¿no? Que al final el mar es de todo el mundo, o no es de nadie, mejor dicho, creo yo. Y si nos organizamos y lo hacemos con respeto, hay espacio para todo el mundo. ¿Quiénes son los que hacen longboard? ¿Hay como un perfil de persona que se inclina por esta disciplina? Sí, yo creo que sí. Sobre todo yo cuando empecé me decían, eso es de abuelos, el longboard es de abuelos, ¿no? Para gente o que no tiene condición física y sí que es verdad, al final yo al principio me relacionaba con gente mucho más mayor que yo, de mi edad no había nadie. Porque los movimientos del longboard son súper suaves, ¿no? Casi sí, estético, súper estético. En el longboard clásico, que es lo que se está fomentando ahora, sí. Yo cuando empecé era otro estilo de longboard totalmente. Era un longboard muy performance, lo más parecido a la tabla corta, contra más agresivo mejor. Y al final necesitas una condición física, porque no es lo mismo mover una tabla de 6 pies que una tabla de 9 pies, ¿no? Pero bueno, ahora sí que se está llevando más al estilo clásico hace unos años y sí que buscas un poco más de estilo, no tanta agresividad en el agua. ¿Algún longboarder favorito catalán? Pues catalán, la verdad que conozco muy poquita gente. Conozco gente de toda la vida, pero es su hobby y tampoco son gente que tengan a un nivel muy allí. Todo y que él es surfista de tabla corta. El año pasado he compartido mucho con un chico que se llama Jan Clapera, que lo engañamos el año pasado para que nos representara en sub-18 con la selección en longboard y se le da estupendo, la verdad. ¿Sí? Sé que a él le tira la tabla corta, pero y se le nota el estilo más de tabla corta, no más radical. Pero si quisiera, creo que también podría llegar lejos con el longboard. Una vez entras en este mundo del longboard, al final a nivel nacional es bastante pequeñito, ¿no? Nos conocemos casi todos, hay muy buen rollo. Yo he vivido cosas en el longboard, en mangas de competición que creo que en otros deportes sería impensable. Y
¿Qué has vivido, por ejemplo, que recuerdes que te ha hecho alucinar? El año pasado, sin ir más lejos, en un campeonato de España de comunidades autónomas, entré en el agua en Valdoviño, se hace este campeonato, estaba el mar bastante grande y me tocó en manga con Joel, con el canario, que es un fenómeno, y con Nico García, el asturiano, que está compitiendo a nivel mundial, o sea, gente que lleva muchos años. Y nada más empezar la manga, nos enganchó una serie grande, yo libré las 2 primeras olas y la tercera me enganchó y me arrancó el leash. Se fue la tabla a la orilla y Joel intentó parar la manga de todas. Nico vino cuando se dio cuenta a buscarme a ver si necesitaba algo, y esa humanidad que hay tanto dentro como fuera del agua en el longboard, yo no lo encontraba en ningún deporte. En la montaña hay mucha humanidad, pero yo creo que esto en cualquier otra competición hubieran pensado uno menos. No creo que nadie hubiera parado una competición para ayudarme, para saber si estaba bien y para que tuviera las mismas posibilidades que ellos, ¿no? Entonces, ¿pararon la competición para irte a rescatar? Al final no, pero yo creo que al final estábamos muy lejos, no sé la visión que tenía la organización de esto, y Joel sí que intentó pararlo de todas, ya llegó un momento que yo vi que tenía que salir, la tabla estaba en la orilla, y cuando se me acercó Nico se lo dije, y al final te estás jugando una competición de estoy bien, si lo necesitara te lo hubiera pedido y estoy agradecido, pero al final era su manga y siguió adelante, ¿no? Pero sí que, sobre todo hablando de los competidores, muchísima humanidad. ¿Por qué recomendarías el longboard a las nuevas generaciones? Si vives en el Mediterráneo y te gusta hacer surf, al final, contra más volumen lleves, contra más litros lleves, más días de olas vas a tener. Da igual hacia dónde quieras encarar tu carrera de surf, pero el longboard te va a dar muchísimos días de baños que igual con un shortboard o con un body te costaría surfear. ¿Y las sensaciones? Las sensaciones para mí son increíbles, me transmite mucha más paz y tranquilidad que una tabla corta, no tienes esa necesidad de ir con esa agresividad o tan radical, que no me refiero a que sean agresivos, ¿no? Pero sí que demuestra eso, ¿no? El surf para mí me da una paz y el longboard me ayuda a ese estilo de surf, a vivir más tranquilo. Y el hecho de mantener tanto tiempo el equilibrio, ¿te ayuda de alguna manera a mantener el equilibrio en la vida? Sí, yo me lo noto mucho, épocas de olas, mi vida es mucho más fácil, sonrío más, tengo mejor humor y ahora se acerca el verano, yo la calor la llevo bastante mal y mi pareja siempre me lo dice, cuando llevo días que no voy al mar, siempre me dice, mira a ver si hay olas, vete un rato. Me cambia el carácter, la verdad que sí. Marc Pedroche, muchas gracias por dejar tus huellas hoy en la playa. A vosotros. Una abrazada. Salud.